previamente calculado. Nosotros somos los que creemos que algo se le puede escapar. Bueno, segundo de Reyes vamos a ir para avanzar y que el tiempo no nos pille y no tener que correr. Segundo de Reyes, capítulo 12, verso 4. Leeremos hasta el 8 y luego daremos un salto. Y leemos en el nombre de Jesús. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Lea conmigo un momento allí. Y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Pero en el año 23 aún no habían reparado las grietas del templo. El verso 7 dice: llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Avanzamos al 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. El verso 13 dice: mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeros, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Se utilizaba para reparar las grietas. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. El Señor me ayude a no extenderme, porque es bastante largo. Esta noche vamos a estar hablando sobre, es un tema general, luego hay un subtema y es reparando las grietas. Reparando las grietas. La palabra grieta proviene del latín vulgar crepta, crepta, contracción de decrépita, es decir, un participio pasado de crepare, reventar. Denota mucho más que una simple abertura física. A lo largo del tiempo, su significado ha trascendido lo material para abarcar también lo social y lo abstracto, convirtiéndose en una metáfora poderosa para describir rupturas y divisiones. Existen muchos tipos de grietas hoy en día, o términos en los cuales se usa. Se puede hablar de la grieta física. Esta se refiere a la hendidura alargada en un cuerpo sólido como la tierra, una pared, un cristal, etcétera. Este es el significado más literal y básico. Puede ser causada por diversos factores como la presión, el impacto, los cambios de temperatura o la erosión. Ejemplo de ello es la grieta que se suele abrir en el suelo cuando hay terremotos fuertes, o la grieta de pintura vieja, o grietas de un vaso.
También están las grietas biológicas, que describen una pequeña hendidura en la piel, en los labios, por la sequedad, por el frío, por diferentes cosas. Estas grietas suelen ser dolorosas. Yo quiero que usted, lo que vaya viendo, vaya a intentar transmitirlo o llevarlo a un contexto espiritual, porque allá vamos a hablar. Luego tenemos la grieta figurativa. Representa la dificultad o desacuerdo que amenaza la unidad y estabilidad de un grupo, una relación, un sistema o incluso una idea. Este significado metafórico es ampliamente utilizado en el lenguaje cotidiano y en diferentes disciplinas como la política, la sociedad y la psicología. Ejemplos de ello es cuando a quién le gusta ver las noticias. Últimamente se dice que hay grieta en la coalición de gobierno, ¿no? O solo lo he escuchado yo. Pues eso es un ejemplo. Hay grietas en las relaciones familiares y las grietas financieras, en el sistema financiero. El uso de grieta para describir rupturas abstractas ha ido en aumento en los últimos tiempos, como les dije, en ese ámbito político, grietas ideológicas, grietas dentro de los mismos partidos en la sociedad. Se pueden observar grietas generacionales, grietas económicas o culturales. Este uso metafórico subraya la fragilidad de las estructuras y la posibilidad de que se rompan bajo presión. Hazme entender, Señor. El término también se utiliza en varias áreas como la geología, que son las grietas que le dije anteriormente, común después de tener consecuencias significativas como la de fallas o erupciones volcánicas. En la literatura se puede simbolizar la vulnerabilidad, la fragmentación o la decadencia. Una sociedad con demasiadas grietas corre riesgo de desmoronarse. Un cristiano lleno de grietas corre riesgo de destrucción. Señor Jesús. La grieta en sentido figurado implica una separación, una discontinuidad que afecta la cohesión de un todo, como somos en Cristo, o deberíamos ser. A menudo se asocia con la idea de conflicto, tensiones y desintegración. A diferencia de una simple diferencia, a una simple diferencia de opinión o una simple, la grieta representa una divergencia profunda que dificulta el diálogo y la cooperación. Puede ser el resultado de la acumulación de pequeños desacuerdos o de un evento traumático que rompe la unidad preexistente. Las consecuencias de la grieta, tanto físicas como figurativas, pueden tener consecuencias muy significativas. Una grieta en un edificio puede llevar al colapso. Una grieta en un edificio puede llevar al colapso. Y nosotros somos un edificio, porque somos templo y morada. Para allá voy. Una grieta en una relación puede provocar su ruptura. Una grieta en la sociedad puede generar inestabilidad y conflicto. Pero para reparar una grieta en cualquiera de los sentidos requiere de esfuerzo y compromiso. Implica identificar las causas de la ruptura, buscar soluciones y trabajar para reconstruir la unidad perdida. En definitiva, la palabra grieta posee una riqueza semántica que va más allá de su definición literal.
Su uso metafórico nos permite comprender la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Tiene un sinfín, tiene varios significados, tienes bastante, pero yo voy a utilizar dos terminologías. Voy a utilizar las grietas externas y las internas. Las grietas externas son fáciles de ver, son sencillas de identificar. Todo la podemos ver a simple vista y cuando vemos una grieta muy grande, tenemos cuidado de entrar a ese edificio. Pero las internas, las que hay en el interior, las que si no miramos con cuidado es muy difícil de ver, de esas vamos a hablar ahora. Esas grietas dan señales para ser identificadas. En nosotros esas señales pueden ser malas actitudes, amargura, depresiones, ansiedades, desprecios. Suelen ser un anuncio, un aviso de lo que hay en el interior, este patrón de conducta. Pero por lo general son producidas o ocasionadas por esas grietas más profundas. Esos gestos que se ven denotan. Hace tiempo me leí varios libros y me llevaron a entender un poco, el Señor me marcó por eso. Y me impactó mucho una enseñanza que empezamos a practicar cuando empezamos con los grupos de amistad. Y a mí me impactó mucho la frase, sanos para sanar. Sanos para sanar. Porque un herido solo va a causar más herida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere sanar nuestras grietas internas. Proverbios 27:19, y leeré en la Nueva Traducción Viviente, dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. De la abundancia del corazón, es decir, que todo lo que hay fuera, todo nuestro comportamiento, todo lo que hay exterior, nos da unas pequeñas pautas de lo que puede haber en el interior de alguien. Así que por ese motivo, el subtítulo con el que vamos a hablar hoy es grietas del alma. Reparando las grietas del alma. Estas grietas pueden ser emocionales o espirituales. Las grietas internas son producidas a lo largo del tiempo, porque puede ser una simple fisura que no le prestamos atención, pero con el tiempo se convierte en un socavón. Los golpes reiterativos que nos va dando la vida van dañando y destruyendo nuestra alma, produciendo aberturas o grietas que, de no ser tratadas o curadas, contaminarán todo nuestro ser interior, trayendo muerte espiritual y permitiendo entrada a nuestro enemigo. Las heridas emocionales causan grietas en nuestra alma, marcando nuestra conducta exterior y todo nuestro ser. Nuestro mal carácter, nuestra mala conducta son reflejos de nuestras heridas internas, aunque muchos solemos escudarnos en el yo soy así. Es que yo soy así. Yo soy así, con esa actitud amargada, triste, acomplejada. Yo soy así. Pero Dios no nos hizo de esa manera. Es mentira que la voluntad de Dios es que seamos de esa manera, ya que Él nos hizo conforme a su imagen. Génesis 1:26.
Cuando nuestro carácter refleja amargura, frustración, complejos, ira, envidia, contienda, pleitos, celos, venganza, apatía, rechazo, murmuración y un sinfín más de actitudes negativas, no estamos reflejando la voluntad de Dios, ni lo reflejamos a Él, sino que reflejamos las heridas de nuestra alma. Lucas capítulo 8 nos muestra tres historias interesantes. Porque en los primeros versículos nos habla de María llamada Magdalena. Esta mujer nos dice ahí en Lucas que el Señor sacó 7 demonios. También nos habla unos textos más adelante del endemoniado Gadareno. Y un poco más al final nos habla de la mujer del flujo de sangre. Son tres historias que me llaman la atención. ¿Por qué? Porque he estado buscando para ver cuál es el motivo, cuál fue la causa que llevó a esta mujer a abrir brechas para ser poseída por 7 demonios. ¿Cuál fue el motivo que llevó al endemoniado Gadareno a ser poseído por una legión, a ser controlado, dominado por ellos? ¿Qué lo llevó a una vida tan decadente que vivía desnudo, teniendo familia? ¿Qué lo llevó a esa situación? ¿Qué lo llevó allí? Me pongo y me echo a rodar mi imaginación, porque he estado buscando y no he encontrado una base en sí para decir, no, lo llevó tal situación. Pero mientras meditaba en eso, venía a mi mente, quizás esta mujer fue abusada de niña, fue despreciada, fue marginada, fue ignorada, fue rechazada. Lo mismo le pudo haber pasado a este hombre. Y eso en su ser interior fue tratando y socavando raíces profundas, grietas muy amplias que no fueron tratadas. De tal manera que esto lo llevó a abrir grieta, grieta. Y al enemigo solo tenemos que abrirle una cosa pequeña. Y por ahí él entra. Por ahí él entra y destruye. Por ahí él entra y hace todo lo que pueda hacer para destruirnos. Pero tampoco me dice con exactitud qué llevó a la mujer de flujo de sangre a padecer a ello. No nos dice que llevaba 12 años, dice que malgastó todo su dinero buscando recursos aquí, por allá, a un lado, al otro, como solemos hacer nosotros muchas veces. Cuando tenemos un problema, a veces vamos a fulanito porque es mi amigo. Vamos al otro porque me cae bien. Bueno, no me voy a adelantar. Esta mujer hizo eso. Esta mujer buscó todos los recursos externos que podía. De los otros dos la Biblia no me dice que buscaron, pero de esta mujer sí, porque malgastó todo su dinero en médicos, curanderos, a saber hasta dónde fue, buscando la manera de sanar algo que probablemente podía ser incluso espiritual, porque hay enfermedades que provienen de situaciones espirituales, pero no es el tema. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Buscó muchas maneras de querer curar su situación. El mayor y principal causante de las grietas en el alma es el pecado. Es el mayor y principal causante.
Cuando descuidamos nuestra vida de consagración, dejamos de leer la palabra, de buscar al Señor, de tener una relación con Él, bajamos la guardia. De tal manera que el pecado va ganando terreno en nuestro ser. Vamos abriendo espacio para que nuestra vida empiece a agrietarse poco a poco, de tal manera que por allí va entrando por un vídeo que no era y me llevó al otro y me mandaron un mensaje y me metí en una conversación que no debía y escuché lo que... Nos vamos metiendo poco a poco porque descuidamos las áreas que debemos tener cuidada. Bajamos la guardia y el pecado va avanzando y nos va ganando terreno, abriendo pequeñas fisuras a las que prestamos atención y descuidamos hasta que ya es una grieta enorme. ¿Estamos aquí? Es que se hizo el silencio. Y para añadir a esto, solemos buscar ayuda en los lugares y en las personas que por afinidad pensamos que nos van a ayudar. Voy a fulano porque es mi amigo. Voy a tal porque es mi primo, mi tío. Y resulta que soy consciente que el hermano Iván me va a hablar mal. Estoy usando aquí un paréntesis. Él no me habla mal, pero sé que no se va a molestar. Me acerco a él y le cuento mis problemas con el hermano Andrés para que él, en teoría, debería lidiar, debería ayudarme a sanar. Pero resulta que si él está peor que yo, ¿qué va a salir de allí? Vamos a entrar en un bucle, en una retroalimentación de amargura con amargura, y vamos abriendo cada vez más brecha al pecado. En algunos casos aumentamos y mucho, tal como hizo el pueblo de Israel. Isaías capítulo 30, verso 1 en adelante dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto. No, mis amigos son los de la calle. Voy a pedirle consejo al negro ese. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y muchas veces hacemos esto. Tenemos un problema con cualquiera, tenemos un rifirrafe con alguien, un desacuerdo. Es normal que existan los desacuerdos porque estamos en un hospital y somos de caracteres diferentes y en nosotros se está formando el carácter de Cristo. Y hasta que ese carácter se ha formado en nosotros, es normal que haya desacuerdos. Pero cuando estamos como corresponde, ¿sabes dónde vamos a pedir el consejo? Al vecino, al primo, en el bar de la esquina mientras tomamos café. No. Pedimos consejo al Señor. Usamos los métodos necesarios. Buscamos a alguien que sabemos por su ejemplo que nos va a hablar como corresponde y nos va a invitar a buscar al Señor, no a odiar al Señor con el que tengo el roce. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán
y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Bueno, yo sabía que no iban a haber amenes, pero confío en Dios que esta palabra va a ser de edificación, porque no es mía y la mía no edifica a nadie. El verso 8 dice: ve pues ahora, el Señor hablando a Isaías, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, es decir, para nosotros también, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque muchas veces pasa eso. No acudo al pastor a pedir un consejo porque sé que me va a utilizar la irrefutable, la que no me va a dar lo que yo quiero oír, la que me va a hablar duro, pero para mi edificación. Bendito el nombre de Jesús. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, halágame, dime las cosas que quiero oír. Sí, dime que el hermano Andrés se metió conmigo, que me miró mal, que dijo de mí es tal cosa, que me quiere quitar lo que es mío. Dime estas cosas. Profetizadme mentiras, endúlzame el oído, porque cuando me hablas la verdad a veces me sabe como amarga y no la quiero oír. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Quítamelo, no me traigas santidad, porque ya el pecado se ha apoderado de mí. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Porque no nos damos cuenta cuando ya el edificio se derrumba, porque ya la grieta es tan grande que cuando lo vemos están en el otro lado. Cuando lo vemos ya no están. Y algunos lo vemos con dolor. Algunos, por lo menos yo, digo algunos porque quizá haya otros que lo vean con regocijo. Vean quizá algunos que un hermano cae, que un hermano se quebranta, que un hermano se aleja, que alguien no permanece. Quizás alguno lo vea con regocijo, pero habemos otros que no. Bendito Dios, yo esperaba que hubieran más. Yo esperaba que hubieran más que diga amén. Yo sí me duelo, a mí me duele cuando yo veo a alguien caído, cuando veo a alguien que Dios tiene un potencial y no está porque el pecado lo está envolviendo. Yo esperaba que hubiera alguien más que diga amén, a mí me duele. Bendito el nombre de Jesús. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Así acabamos muchas veces cuando no confrontamos el pecado, cuando no nos paramos a reconocer que hay grietas, cuando hay cosas en nuestro interior, en nuestro ser, que nos frenan, que nos estancan.
cuando no abrimos el corazón, cuando no tomamos las pautas y los pasos necesarios para que nuestro corazón sea sanado, para que nuestra alma sea restaurada. Cuando acudimos a los lugares equivocados a pedir el consejo. Cuando le decimos al Señor que solo nos puede enseñar y aconsejar con quienes a nosotros nos place. Cuando ponemos en duda a quien el Señor quiera usar porque no es de mi agrado. En los momentos de necesidad buscamos refugio en las personas incorrectas. Personas que en la mayoría de las ocasiones no darán un buen consejo. Por su inexperiencia o porque se encuentran peor que nosotros. La lectura de inicio no habla de algo tan tremendo acerca de eso. Porque el rey Joás quiso encargar la reparación de las grietas del templo a los sacerdotes. Y es algo tremendo, porque esta decisión él la tomó por afinidad. Fue pura afinidad lo que lo llevó a tomar esta decisión. Él no tomó esta decisión porque fue guiado por Dios. Él no tomó esta decisión por la que era la correcta. Él simplemente dijo, Joiada es mi más leal, es mi guarda, es mi protector, se lo voy a delegar a él. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Capítulo 12 de Segundo de Reyes dice, el verso 4, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes. No sabían que los sacerdotes eran albañiles, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿Cuántos años llevas con las grietas en tu alma? ¿Cuántos años llevas padeciendo las situaciones que padeces? ¿Cuántos años llevas con esas cosas en tu corazón? ¿Cuántos años llevas destruido por dentro? ¿En todo este tiempo te ha aumentado o has ido mejorando? Porque esa es una pauta para saber si te estás rodeando o estás pidiendo consejo en los lugares correctos. Ojo, no estoy despreciando a nadie. Simplemente digo que el Señor ha preparado y ha capacitado a cada uno para una cosa. Pero si yo no acudo al Señor a que me sane primero, yo no puedo ir a sanar al hermano Jorge Iván. Porque el día que él tenga una actitud producto de su herida y yo estoy herido, voy a saltar. Porque me está tocando mi herida. Y quizás, perdónenme que quizás hay alguno que quizás no me está entendiendo, pero es necesario. ¿Saben por qué? Porque la iglesia madre, con más de 500, ya está aquí. Ahora toca el siguiente nivel. Pastores saliendo. Pero no de cualquier manera. Por eso se requiere que nosotros cuando acudimos, cuando aceptamos unas responsabilidades, estemos constantemente sometidos en humillación a Dios. Para que nuestras heridas sean sanadas. Para que no se agrieten de tal manera que ocasionen un volcán.
Porque nos puede pasar eso, que nuestro corazón, que nuestra alma esté tan dolida, que venga alguien herido y me pinche donde no es y yo lo mate. Pero es el líder. Bendito el nombre de Jesús. Y alguno dirá, bueno, eso ustedes lo del consejo. No, no, los que tienen grupo de amistad también, los supervisores, todos, amigo que estás en este lugar, Dios quiere sanar tu interior, porque a partir de ahí va a edificar en ti algo sobrenatural, que es su carácter en ti, como lo está haciendo en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. El tiempo se agota. Santo Dios. Mire, los sacerdotes duraron entre 20 y 23 años para reparar unas grietas. Entre 20 y 23 años para reparar unas grietas. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran albañiles. No sé si hay alguien que me está atendiendo. No sé si me hago entender. Ellos no eran albañiles. Ellos podían administrar bien el dinero y querer hacer algo, pero no sabían, porque no era su función. Hasta que el rey recapacita, 20 años o 23 años después, recapacita y dice, pero ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Perdona, somos sacerdotes, no albañiles. Me estás pidiendo hacer algo que no sé. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo en estos días, en los trabajos que hemos estado haciendo allí, yo siempre pregunto, porque me gusta estar en todo y no sé nada. Si tengo que hacer algo de electricidad, ya tengo aquí al ingeniero Alexander. ¿Dónde estás? ¿Cómo hago esto que estoy perdido? Así, así, así. Ah, vale, lo estaba haciendo al revés. Si tengo que hacer algo de fontanería, lo mismo. No tengo ni idea. Yo pregunto. ¿A quién? Al que sabe. Corté, corté un pladur en el baño para sacar un tubo y fui a pegarlo y duré 3 días y no lo pude pegar. Tuve que ir al hermano Fabio. Hermano, mire, yo con esto no pude. Resulta que estaba usando el material incorrecto. Él en 5 minutos lo hizo y yo en 3 días fui incapaz. No sé si me hago entender. Para reparar las grietas de nuestra alma, yo solo estoy llamado a interceder por ella. Yo no voy a sanarla. El que la sana es Él, porque Él sabe cómo se ocasionaron. Él sabe cómo sucedió. Él sabe el momento, Él sabe la hora, Él sabe el lugar, pero Él sabe la necesidad que tienes para ello. Por eso es necesario que nosotros dispongamos de nuestra voluntad para que Él lo haga. Mire, y quizá alguno diga, ¿por qué? ¿Por qué los sacerdotes aceptaron eso? Si no tenían ni idea. La obediencia. La obediencia a veces nos lleva a aceptar cosas que no tenemos ni idea. Por eso cuando a ellos le dicen, oye, ya no tomen más el dinero. Ahora vamos a entregárselo a los que saben. Mire cómo dice el verso 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Pero el verso 8 dice, bendito. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Yo creo que ellos habrán dicho, ya era hora. Ya era hora de que me quiten esto porque no sé. Vamos a poner las cosas en manos de quien corresponde. Vamos a poner nuestra vida en manos de aquel que va a sanarlo. Vamos a hacer las cosas como debe ser. El verso 11 dice que y ellos daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros.
a los maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían nada para el templo, porque eso era para reparar. ¿Cuándo se empezó a reparar? Cuando se entregó en las manos correctas. No sé si hay alguien que quiera y sienta que hoy Dios va a reparar su alma. Alguien que tenga grietas. Bendito el nombre de Jesús. Así como estos hombres llamaron a las personas correctas para reparar las grietas del templo, hoy el Señor, como el buen alfarero, está en este lugar porque quiere reparar las grietas de nuestra alma. Póngase sobre sus pies, no voy a quitarle más tiempo. Él usa hombres y mujeres que ya hemos sido restaurados para reparar a otros dirigidos por su espíritu. No voy a extender mucho más, porque hay un tema allí que, bueno, eso ya será una segunda parte tal vez. Mire, yo no sé si hay alguien que quiera ser reparado, que quiera ser restaurado. Quizás usted me dirá, pero es que no sentí motivación. Ha sido tan suave que no me ha tocado emocionalmente. El objetivo no es tocar a nadie emocionalmente. Es que usted se plante, que usted medite y diga, yo tengo grietas, Señor. Yo necesito que tú me las repares. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar que nos está disponible para que alguien que necesite reparar sus grietas pueda acudir a él. El endemoniado gadareno, él sabía que tenía una herida tan profunda porque era esclavo. Este hombre lo ataban y no podían. Yo me imagino qué heridas tan profundas debía tener este hombre para acabar como acabó. Desnudo, marginado, solo, despreciado. Nadie se le acercaba, nadie le buscaba, todos le huían. ¿Será que hay alguien que se siente de alguna de esta manera en esta tarde, en este lugar? Porque si te sientes así, aquí está el mismo que fue a buscarle a él. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús, quien buscó a María Magdalena y la liberó. Aquí está Jesús, quien no le importó el desprecio que la mujer del flujo de sangre le hizo. Aquí está Jesús, que a pesar de que lo desechamos, a pesar de que a veces no lo queremos, le ignoramos, a pesar de que Él debe ser nuestra primera opción, la convertimos en la última. Pero Él siempre está aquí. Como les decía el sábado, con ojos de cordero degollado, con ojos de amor, esperando a que alguien diga, Señor, yo tengo estas heridas que llevan años amargando mi vida, que no me permiten ser libre, Señor. Cuando quiero fluir vienen a mi mente y recuerdo aquello como si fuera hoy y me destruye. Por eso a veces soy tan reacio, tan reacia. Por eso a veces vivo como si fuera infeliz y lo tengo todo. Es porque en mi interior todavía hay una herida que no me permite disfrutar nada de lo que me quieres dar. Por eso todo lo que toca mi mano lo destruyo. Hoy tu grieta
puede ser sanada. Amigo que estás en este lugar, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar lo más profundo de tu corazón. Dios quiere ir allá. Mire, Dios no hizo conforme a su imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos hizo perfectos. Pero el pecado que otros cometieron hacia nosotros y el de nosotros mismos fue ampliando todas esas grietas. Fue destruyendo nuestra alma, ha ido destruyendo nuestro ser. Mientras meditaba en esto hace un tiempo, pude descubrir grietas cuando yo creía que ya no tenía. Y no me quedó de otra que decirle: Señor, perdóname. Creí que ya tú habías sobrado todo en mí, pero todavía dentro de mí había algo más que necesito que escarbes hasta allí. Y como el buen alfarero me sientes en tu mesa y empieces a moldearme, empieces a sanar esa grieta. Y algunas veces para arreglar las grietas es necesario romper algo más, porque si reparas sobre lo que hay, se va a caer. Yo quiero orar por alguien. Yo quiero orar por alguien que esté dispuesto a decir: Señor, aquí están mis grietas. Si la ocultas, si no se la entregas, Él no puede obrar. No porque no quiera, sino porque no se contradice. Él está tocando a través de esta palabra. Abre, dame lugar, deja que yo pueda sanar, deja que yo pueda profundizar a lo que hay en tu interior. Por ese motivo el Señor al endemoniado gadareno le dijo: no me sigas, vete a tu casa, porque allí todavía hay gente con grietas por la situación que tú estás viviendo. Allí hay gente que al verte así, tus hijos, tu esposa, al verte como estás, ha ocasionado en ellos grietas. Por eso es necesario que vayas a tu casa, para que allí ellos vean lo que Dios ha hecho contigo. Por eso Él le dijo: ve a tu casa y di cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Porque el Señor sabía que las grietas, las heridas de Él destruyó su familia, destruyó todo. Pero qué bueno que aquí está el Señor restaurador. Qué bueno que está el que nos hizo, el que nos formó. Qué bueno que está el que hizo todas las cosas. Qué bueno. Qué bueno que Él quiere sanarnos. Qué bueno que Él quiere hacer una vasija nueva para su honra. Qué bueno que Él está en este momento. Qué bueno. Para que vayas a tu casa y lo que se había destruido por tus heridas, una vez Él te sane, tú puedas ser puente para sanar. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que una vez sano podamos sanar a otros.